Y les invito a abrir sus Biblias al capítulo 8 de Romanos. Y hemos estado observando, a modo de repaso, que en la iglesia contemporánea existe hoy una actitud superficial para con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Muchos atribuyen hoy al Espíritu Santo obras que son absolutamente indignas de Él, y en muchos casos blasfemas a su persona y obra. Hemos estado observando esto. Por ejemplo, si una persona de afuera prendiera la televisión evangélica y comienza a ver lo que ahí se despliega o se observa y tratara de obtener una teología del Espíritu Santo según lo que ve y observa, posiblemente esa persona llegaría a la conclusión que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza que, por ejemplo, arroja a las personas en el piso, les desmaya, les hace reír y actuar de manera descontrolada y absurda. En algunos casos, esta fuerza hace que un predicador, un hombre, con su brazo haga caer a la gente o toque la frente de algunos, la cabeza de algunos y se desplomen en el piso, temblando como si tuvieran un ataque epiléptico. No sé si han visto esto en la televisión, yo lo he visto varias veces. Esta fuerza hace que los que caen bajo su influencia hablen sonidos incoherentes, cosas que no se pueden entender. En otros, esta fuerza hace que caminen sin control, cerrando los ojos, y se desplacen sin balance, así como una persona borracha, mientras escuchen alguna música particular que se está tocando en ese lugar. La conclusión de una persona que mire estos programas de televisión cristiana, entre paréntesis, sería entonces algo así. El Espíritu Santo es una fuerza que causa descontrol en el cuerpo, descontrol en la boca y la mente de un individuo, haciendo que él actúe de una manera irracional. Esa sería la conclusión. Esta es la idea contemporánea, entre paréntesis, de muchos, idea del Espíritu Santo en la iglesia en general, la iglesia evangélica. Pero cuando vamos a la Escritura, notamos que este tipo de actividad absurda no se encuentra en la misma. Toda esta actividad es un insulto al Espíritu Santo y bordea en algunos casos a la blasfemia. La pregunta surge, ¿qué es este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Y la respuesta simple es que estas experiencias son el resultado del poder de la sugestión colectiva, el poder de lo que la gente espera ver y experimentar en ese contexto, y es el resultado también de la manipulación emocional por parte de aquellos que supuestamente predican y hablan en esos lugares. Estas actividades no son ni tienen nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está llevando a cabo? Y lo hizo por siglos y continúa haciendo. Veamos un poco del trasfondo de esta palabra espíritu. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son palabras onomatopéyicas. En otras palabras, la palabra en el original, por ejemplo en hebreo, ruaj, tiene la idea de movimiento, de aire, algo que se mueve con poder. Poder, energía, vida. Un tercio de las veces que se usan en el Antiguo Testamento se refiere a Dios, y no es simplemente para expresar algo inmaterial, el Espíritu, sino que significa o tiene la idea de dar la idea o significado del poder de Dios. Por ejemplo, en Miqueas 3 leemos estas palabras del profeta, donde él dice, yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor. Noten eso. Estar lleno del Espíritu de Dios es estar lleno de poder. Otra vez, esta no es una referencia al aspecto inmaterial del Espíritu, a algo invisible, sino al poder, la energía, el poder irresistible de Dios que lleva a cabo sus propósitos, tanto de construir como de destruir. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona de increíble poder. Poder que es tan infinito y sin límites como el poder de Dios mismo.
Este es el Espíritu de Dios que, por ejemplo, nos relata el Antiguo Testamento, creó los cielos y la tierra. Leemos en los Salmos, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, el ruaj de su boca. Una referencia al Espíritu de Dios. Este es el poder de Dios, el poder creador de Dios, que hizo todo lo que existe. Es un poder sin límites. Las personas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, llevan a cabo ciertas tareas y lo hacen por el poder sobrenatural de Dios. Estamos hablando de personas que fueron ungidas por el Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo una tarea particular. Estamos hablando de los reyes, estamos hablando de los profetas, estamos hablando de sacerdotes, todos ellos ungidos por el Espíritu de Dios para llevar a cabo lo que Dios les manda hacer. Tenemos una ilustración de esto en la vida del rey David. Ustedes recuerdan que David, después de haber pecado terriblemente con Betsabé y después de haber asesinado al esposo de Betsabé para quedarse con ella, reconoce su pecado ante la confrontación del profeta, y vemos en el capítulo, o mejor dicho, en el Salmo 51, que David confiesa su pecado al Señor. Y dice algo muy interesante en el versículo 11. Salmo 51, 11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué interesante. ¿Qué está diciendo David? Obviamente él no está hablando de su salvación, o que iba a perder su salvación, porque en el versículo que sigue, el versículo 12, dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. David no tenía temor que iba a perder la salvación. Él iba a perder el gozo de su salvación, pero sí tenía algo en mente, algo muy específico, la pérdida de poder. Y lo que él tenía en mente era la experiencia del rey anterior, que fue Saúl, de quien el Señor quitó su espíritu, con quien le había ungido para gobernar, y fue rechazado como rey de Israel. Eso es lo que temía David, el poder del Espíritu Santo para gobernar, para regir, para dirigir a la nación. El poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obviamente no se limitó a conceder a ciertas personas habilidad particular para llevar a cabo una tarea específica. El Espíritu Santo obviamente tuvo que ver con el cambio de corazones de hombres y mujeres que vinieron a salvación y la santificación, o nadie se hubiera salvado ni hubiera creído y hubiera crecido en piedad en el Antiguo Testamento tampoco. El Espíritu Santo siempre está involucrado en la salvación de hombres y siempre está involucrado en el crecimiento y madurez de estos creyentes. El Espíritu Santo también vemos en el Antiguo Testamento fue el autor o el que vino sobre los autores de las Escrituras que ellos escribieron. Y por supuesto tenemos el relato de esto en las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21, cuando dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados o movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto requiere poder, el poder del Espíritu de Dios. A eso se refiere también David en 2 Samuel 23:2, cuando dice, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. El Espíritu de Dios estaba haciendo su obra en el Antiguo Testamento, pero vemos que esta obra se hace más clara y más completa en el Nuevo Testamento. Entonces, regresando simplemente a David y su plegaria, confesión en el Salmo 51, David no temía que iba a perder su salvación, sino que temía que Dios iba a remover de él el Espíritu Santo que le daba poder para gobernar y regir a la nación. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, tenemos la promesa del Señor Jesús de la venida del Espíritu Santo de una manera particular. Cuando dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Esta es una promesa del Espíritu Santo que iba a venir de una manera particular. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo estaba con ellos, ¿se acuerdan? Está con vosotros, pero después promete, pero estará en vosotros de una manera singular.
Por supuesto que el Espíritu Santo estaba con todos los creyentes de la antigua dispensación, pero el Espíritu Santo viene de una manera singular a partir del día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, donde todos los creyentes ahora sí son bautizados por el Espíritu de Dios, y de una manera singular el Espíritu Santo de Dios reside en el corazón de cada uno de los creyentes. En 1 Corintios 12, Pablo habla de este bautismo del Espíritu Santo cuando dice en el versículo 13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Noten eso, que todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo, en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y por este bautismo también el Espíritu Santo ha concedido a cada creyente dones espirituales para llevar a cabo el ministerio dentro de la iglesia. Dice el versículo 7 de este mismo capítulo que fuimos dados, Dios nos dio por su Espíritu dones para el bien común, para el bien de todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo hoy? El Espíritu continúa llevando a cabo su ministerio de creación, no física como el Antiguo Testamento, sino creación espiritual. Conversión de individuos por medio de la regeneración y, por supuesto, la madurez y crecimiento en la santificación. Poder también para equipar a los santos, a los creyentes, en el ministerio de la iglesia, en la producción de fruto espiritual en nuestra vida. Este es el ministerio de transformación espiritual y capacitación para servir con impacto espiritual. Tomó un gran poder el Espíritu de Dios cambiarnos. Piensen en lo siguiente, cambiar a una persona de su condición de muerte espiritual a vida espiritual es un poder realmente increíble. Este sí es poder, que solamente el Espíritu de Dios puede llevar a cabo. La tarea del Espíritu Santo aún no ha terminado. Un día, como estaremos viendo, el mismo poder que nos dio vida espiritual, que nos recreó en nuestro espíritu, que nos transfirió del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ese mismo espíritu también recreará nuestro cuerpo para que sea capaz de vivir por una eternidad en gloria, porque este cuerpo obviamente no puede entrar a la gloria. De eso nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. A esta última etapa de la obra de transformación del Espíritu Santo se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, este cuerpo de muerte en el cual estamos, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Seremos transformados aún en este cuerpo. Este cuerpo va a ser cambiado. Este cuerpo mortal va a ser inmortal y capacitado por el Espíritu de Dios para vivir en gloria en los cielos por siempre jamás. El Espíritu Santo es el Espíritu de poder que hace todas estas obras: dar vida, recrear, finalmente transformarnos en toda nuestra persona en conformidad a la persona de Jesucristo para vivir con Él en gloria. Entonces, cuando el Espíritu Santo actúa con poder, los resultados que se observan son salvación, santificación, capacitación para servir, adoración, postración, temor reverente, obediencia a la Escritura. Esta es la obra del Espíritu Santo, no estas payasadas que se observan en la televisión, en los medios de comunicación cristiana, entre comillas. El Espíritu Santo nunca produce resultados aberrantes, manifestaciones necias e incoherentes, acciones torpes, groseras y descontroladas, como se observa hoy entre los llamados cristianos, que están siendo atribuidas al Espíritu Santo. Eso no es la obra del Espíritu, eso es una burla al Espíritu. Dios no es el autor de confusión. Nos dice 1 Corintios 14, no es el autor de caos, sino el autor de orden, pensamientos ordenados, palabras ordenadas, conducta ordenada. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, esa fue la introducción. Ahora vamos a capítulo 8 de Romanos. En un sentido, hasta aquí, la epístola de Pablo a los Romanos puede dividirse en tres. Los capítulos del 1 al 3
tocan, o es la sección de Dios Padre, donde toda la raza humana queda bajo la ira y condenación de Dios. Los capítulos que siguen, 3, 4, 5, 6 y 7, en un sentido podríamos llamarle la sección de Cristo, la sección del Hijo de Dios, donde Pablo nos habla de la obra de Cristo en la cruz, que provee salvación que el hombre necesita para ser liberado de la ira y condenación de Dios. Y finalmente llegamos ahora al capítulo 8 de Romanos, donde observamos la obra del Espíritu Santo en esta salvación gloriosa. Recuerden ustedes, comenzando con el versículo 1, Pablo dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el resumen y la conclusión de las buenas nuevas de salvación. No hay, ni puede haber jamás, condenación para los que han sido salvados. Eso es lo que Pablo dice. Y concluye el capítulo de la misma manera a partir del versículo 34, del 33 en adelante. Ustedes recuerdan, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? Versículo 34, etcétera, etcétera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y da una lista de posibilidades. Y la conclusión final, estoy convencido, versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluye de la misma manera, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No puede haber. Nada nos puede separar de su amor. Ahora, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Por qué es esto posible? Sabemos que Dios diseñó el plan de salvación. Sabemos que Cristo ejecutó el plan de salvación cuando en la cruz murió por nosotros. ¿Y cómo es que esta salvación ahora puede ser aplicada a nosotros? La respuesta es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es quien nos coloca en esta condición de no condenación, en esta condición de salvados, en esta condición de la cual nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que observamos en el capítulo 8 de Romanos, la primera obra o acción del Espíritu Santo es que nos transfiere de muerte a vida. Versículos 2 y 3, vean conmigo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Noten que Pablo nos dice en esencia que estábamos muertos. Estábamos muertos en pecados, espiritualmente insensibles a Dios. Esa era la condición. Y el Espíritu Santo viene y nos da vida. Efesios 2:5 nos dice Pablo que aun cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, ¿se acuerdan? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Esta es la primera obra del Espíritu Santo en nosotros, la regeneración, pasar de muerte a vida. Nacemos de nuevo. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Ustedes recuerdan? Necesitas nacer de nuevo, y después da el equivalente. Nacer de nuevo implica nacer del Espíritu. Versículos del 5 al 8 de Juan, capítulo 3. Y la razón que eso es posible, volviendo al versículo 3 de Romanos 8, es que Jesucristo se dio a sí mismo como ofrenda por el pecado. Noten eso. Jesús tomó nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Él murió nuestra muerte, por decirlo así. Por eso es que hoy no hay condenación. Él pagó por completo nuestra deuda y condenó al pecado. Entonces es porque Cristo en su obra redentora en la cruz pagó nuestra deuda de muerte y condenó al pecado, que nosotros hoy tenemos vida. Esta es la obra del Espíritu Santo. Esta no es una obra humana. El Espíritu es quien nos regenera. Nacimos del Espíritu. Y esta es la primera obra, la primera acción del Espíritu Santo en nuestra vida. En segundo lugar, observamos que el Espíritu Santo nos da vida, que ahora
también el Espíritu Santo que nos dio vida, ahora también nos da el poder para obedecer la ley de Dios. Noten el versículo 4, y este es el punto principal del argumento de Pablo en el resto del pasaje. Noten el versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo. Para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten lo que dice Pablo. Lo que sucede desde el momento de nuestra regeneración es que por primera vez en nuestra vida tenemos la capacidad de obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, algo que antes jamás podíamos hacer. ¿Por qué? Nos dice el versículo 4, nosotros ahora no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es la descripción de un verdadero cristiano, noten ustedes. Un hombre que ha nacido de nuevo. Esta es la descripción de todo regenerado por el Espíritu de Dios. Pablo no está hablando de cristianos carnales versus cristianos espirituales. Pablo está diciendo que todo hijo de Dios no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No existe en el Nuevo Testamento la idea de un cristiano genuino que ande según la carne y no tiene interés en obedecer la ley de Dios. Esto describe a un hombre que está muerto en delitos y pecados. Entonces, noten la secuencia. Pablo dice que primero el Espíritu Santo nos da vida y luego, como consecuencia de haber sido regenerados, comenzamos a vivir, comenzamos a andar en obediencia a lo que Dios dice en su palabra por el poder del Espíritu Santo. Antes no teníamos ese poder. Eso es lo que también nos dice en Efesios 2. Ustedes recuerdan que Pablo nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pero bajamos al versículo 10 de Efesios 2 y nos dice lo siguiente, porque somos ahora hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo dice ahora, a partir de nuestra regeneración, de nuestro nuevo nacimiento, andamos, caminamos conforme a esta nueva vida en el Espíritu que Él nos dio. Nacemos a vida nueva y andamos de una manera nueva. Nuestra naturaleza ha sido radicalmente transformada. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, por tanto andamos como nuevas criaturas. Por eso dijimos la última vez que no tiene caso de que tú digas yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pertenezco a Cristo y vives como el resto de la gente o vives como el mundo vive. Es imposible, es imposible. Un cristiano no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y noten que Pablo en el versículo 4 nos habla de dos grupos en el mundo. La humanidad se divide solamente en dos grupos. Los que andan conforme a la carne, muertos en delitos y pecados, y los que andan conforme al Espíritu, o sea, los regenerados. Es la única división. Dios mira a los hombres de esta manera. Dios nunca divide a los hombres por raza, o por cultura, o por posición social, posición económica, educación, etc. Dios divide a los hombres en dos grupos. Los que están muertos en su espíritu y los que están vivos en su espíritu. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Esa es la única división. Ahora noten cómo Pablo continúa describiendo a este grupo de los no regenerados en los versículos 5, 6, 7 y 8. Lo mencionamos. Pablo dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Versículo 5. Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¡Qué condición terrible! Esto es realmente asombroso. Esta es la descripción de una persona en su condición natural de condenación delante de Dios. Todo esto nos describía antes de conocer a Cristo. Andábamos en la carne, nuestra mente estaba en las cosas de la carne, íbamos en camino a la muerte espiritual, en camino a la muerte final y eterna.
Queríamos obedecer tal vez, pero no podíamos, no teníamos la capacidad de hacerlo, versículo 7. Y aquellos que están en la carne, no importa cuán religiosos sean, no importa lo que se llamen, nunca jamás pueden agradar a Dios. Eso incluye a todos los religiosos y todos los líderes religiosos de religiones falsas. Personas que dicen que siguen a Dios, pero como están en esa condición, no pueden jamás agradar a Dios. Y noten, o escuchen mejor dicho, esa es la condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes de ser regenerados, antes de que el Espíritu Santo y su poder nos rescatara de esa condición terrible. Y esa obra que el Espíritu Santo comenzó ahí, continúa llevando a cabo ahora a través de la santificación, el poder de obedecer la ley de Dios. Esa es la gran y poderosa obra del Espíritu Santo en nosotros, quien ahora nos da el poder para vivir en obediencia a la palabra. Como consecuencia de haber nacido de nuevo, el creyente ahora ama la Escritura, ¿no es cierto? Antes no, antes la veíamos como un libro cualquiera. ¿Está interesado en conocer más y más la Escritura? ¿Tiene hambre por la Escritura? ¿Desea conocer mejor a Dios por medio de su palabra? Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona regenerada. ¿Por qué es que tienes hambre de Dios? ¿Por qué es que quieres conocer más de Dios en su palabra? Porque el Espíritu Santo está en ti y está dando el poder de desear eso y el poder también de obedecer lo que Dios manda en su palabra. No es así con los que se encuentran y andan conforme a la carne. Pablo dice que estos, versículo 5, ponen la mente en las cosas de la carne. Esta frasecita, ponen la mente, es la traducción de un verbo en griego, phroneo. Poner la mente literalmente quiere decir estar dispuesto o estar inclinado en cierta dirección, así como la inclinación de un árbol. Algunos árboles son derechos, otros son medios torcidos y otros definitivamente están inclinados en una dirección opuesta. Eso es lo que quiere decir phroneo. Es un verbo que expresa cualquier manera o actividad mental, ya sea de origen emocional o voluntad o ambas. Esta no es la palabra que literalmente es mente o se traduce mente. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:16 Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. Esa sí es la palabra mente. Nous en griego. Pero aquí en Romanos 8, la palabra que se traduce mente es phroneo, que se refiere, como digo, a una disposición, a una inclinación deliberada. La persona que no está regenerada, que no es regenerada, está dominada por una inclinación deliberada a las cosas de la carne. Esa es su naturaleza. Estas son las personas que según 1 Juan 2, el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15, dice: aman las cosas del mundo y se deleitan en los deseos de la carne. Eso es lo que nos caracterizaba antes. Ahora, pregunta, ¿qué es la carne? ¿A qué se refiere Pablo cuando usa esta palabra carne? No es simplemente el cuerpo físico, es una tendencia. Es parte del ser humano caído. Es la parte invisible de un hombre, su patrón de pensamientos en la mente que informan y dirigen su conducta en su cuerpo. Es su humanidad caída. El hombre no puede arreglar esa condición. La educación moral, la educación religiosa jamás puede cambiar esa tendencia. El hombre en su condición natural está dominado por su corrupción de esa fuerza interna que es la carne. Esta es la condición de una persona sin Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Un hombre sin Dios se encuentra dominado por su naturaleza, su tendencia carnal y corrupta. Aunque esté físicamente vivo, se encuentra muerto en su espíritu. Y cuando ese es el caso, esta persona, dice el versículo 7, no puede obedecer la ley de Dios, sino que continuamente vive violando la ley de Dios y recibiendo la paga de su violación o pecado, que es la muerte. ¿Se acuerdan ustedes antes, en la vida pasada, que éramos tentados a pecar? ¿Y qué hacíamos? Pecábamos. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera el deseo de resistir. Desde que fuimos regenerados, somos tentados, sufrimos tentación, pero ya no somos dominados por el control del pecado que antes
estaban sobre nosotros. La otra cara de la moneda, por decirlo así, lo tenemos en un hombre que vive porque ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y como consecuencia, dice Pablo, ahora vive y pone su mente en las cosas del Espíritu. Y observamos estas consecuencias de esta nueva inclinación. Los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, dice Pablo, es vida y es paz, gozo, tranquilidad. Esta es una persona totalmente opuesta y distinta al hombre controlado por la carne. El hombre regenerado ya no es hostil a Dios, ya no es hostil a las cosas de Dios, sino que se somete gustosamente a la ley de Dios y tiene ahora la capacidad dada por el Espíritu de Dios de agradar a Dios. Eso es algo que no podíamos hacer antes. No podíamos. De repente, después de ser regenerados, como cristianos, tenemos una nueva disposición. Nuestra vida cambia. Una nueva influencia controla nuestra vida. Es el poder del Espíritu Santo, que antes no estaba ahí. Y el mismo autor de la Escritura, el Espíritu Santo, es quien ahora reside en nosotros, los regenerados, y nos da el poder no solamente de entender la Escritura, sino ahora de aún obedecer la Escritura. Eso es andar conforme al Espíritu. Hacemos las cosas que agradan al Espíritu de Dios, hacemos cosas que honran a Cristo y a Dios, y estas son las que se encuentran reveladas en su palabra. Ya no operamos bajo el control de la carne, sino del Espíritu, y eso, dice Pablo, trae como consecuencia paz. Trae bendición, trae gozo. Estamos vivos para con Dios ahora, y tenemos paz con Dios. Ahora tenemos la mente del Espíritu. La carne y vivir en la carne es muerte. La mente en el Espíritu, dice Pablo, es vida y paz. Como cristianos ahora hemos sido rescatados de esa condición de muerte, estamos reconciliados con Dios, tenemos la mente en las cosas del Espíritu y vivimos en el Espíritu. Esa es nuestra nueva inclinación. Ahora, yo sé lo que están pensando algunos de ustedes, pero Henry, si tú conocieras mi vida personal, si tú pudieras leer mi corazón, si tú pudieras verme día a día, las luchas que tengo, los pensamientos que a veces me aterrorizan, de que vienen a mi mente, las tentaciones que tengo, las caídas que a veces tengo. Henry, esa es la lucha que yo tengo, realmente. Sé que pertenezco al Señor, sé que he sido transformado, pero lucho continuamente con eso, Henry. Entonces, ¿qué me dices de eso? Bueno, ¿saben qué? ¿Está hablando Pablo aquí de que somos ya perfectos? ¿Que ya no vamos a luchar con nuestro pecado? No. Porque el mismo apóstol Pablo nos dice en el capítulo 7, describiendo la lucha de un cristiano, capítulo 7 de Romanos, versículo 18, porque yo sé que en mí, este es el gran apóstol Pablo, ese no es el cristianito de común y silvestre, este es Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y ahí nos identificamos todos, yo quiero hacer el bien continuamente, pero veo algo distinto que me lleva en otra dirección. Justamente, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo este principio, esta ley, que el mal está presente en mí, dice Pablo. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Eso no sucede. Yo me deleito en la palabra de Dios. De acuerdo, Pablo. Pero dice Pablo en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. Los miembros de mi cuerpo, que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, lo que vemos aquí es que todavía en nosotros, como cristianos que somos y hemos sido regenerados y transformados, el residuo de nuestra carne y su tendencia aún está en nosotros. En este cuerpo de muerte, como Pablo lo describe en el versículo 24 de este capítulo 7, donde exclama, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Cada uno de nosotros nos hemos encontrado ahí. Miserable hombre de mí. Siempre hago lo que no quiero hacer. Aunque amo a Dios, amo su palabra, me encuentro en esa lucha. Bueno, estamos en buena compañía. Estamos con el apóstol Pablo. Esa es la lucha de todo creyente.
Pero el poder de la carne, sin embargo, que antes nos dominaba y no teníamos control sobre ello, el poder de la carne ha sido severamente disminuido y el control de la carne sobre nosotros ha sido anulado por el poder del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Esa es la gran diferencia. El residuo de la carne todavía está ahí, pero ahora nuestra mente está en las cosas del Espíritu. Esta es nuestra nueva inclinación, nuestro nuevo hábito y patrón de vida. Nuestra mente se sujeta ahora a la ley de Dios y podemos, por el poder del Espíritu que está en nosotros, ahora obedecer la ley por el poder del Espíritu Santo. Podemos obedecer a Dios. Claro que somos tentados, claro que tropezamos a veces, pero ya no es nuestra continua inclinación al mal, sino que tenemos otra inclinación, otra disposición dado por el Espíritu de Dios. Entonces, lo que observamos que la obra del Espíritu Santo en nosotros comienza con la regeneración, continúa en la transformación cotidiana de nuestras vidas, en la santificación, y observamos otro ministerio del Espíritu Santo en los versículos del 9 al 11, que es muy interesante. Es una operación futura. Noten el versículo 9, cuando Pablo dice lo siguiente: si alguno, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal que no es de Él. Entonces lo que vemos aquí es que la marca esencial y característica de un cristiano verdadero es que el Espíritu Santo está presente en su vida. Tú no puedes ser cristiano a menos que el Espíritu Santo esté en ti. No existe en el Nuevo Testamento la idea o noción de que un cristiano puede vivir como cristianos no teniendo el Espíritu Santo, como algunos enseñan, y debemos pedir que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. No existe eso en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, desde el momento de tu nuevo nacimiento, ha tomado residencia en ti. Está en tu corazón. Noten cómo Pablo describe eso en 1 Corintios 3:16. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Pablo dice a los corintios, ¿es que sois ignorantes de esa realidad? Noten el capítulo 6, la misma epístola, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. La presencia del Espíritu Santo es la marca esencial de un verdadero creyente. Y porque eso es verdad, el creyente verdadero ahora es distinto del mundo. El Espíritu Santo nos ha cambiado. Ha cambiado tu manera de pensar, tu manera de actuar, ha cambiado tu manera de hablar por el poder del Espíritu Santo que ahora reside en ti. Entonces, vemos que el Espíritu Santo ha causado por su poder la regeneración y continúa obrando en nosotros a través de la santificación. Esa es la obra y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo está llevando a cabo hoy, no estas sonceras que se ven. Veamos un último aspecto del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y este es el poder del Espíritu Santo en nuestra glorificación. Esta es una obra futura del Espíritu Santo. Comienza hablando de eso en el versículo 10, Pablo, 8:10 de Romanos. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que el cuerpo está muerto. Este cuerpo en el cual estamos va en camino a la muerte. Tú vas a morir. Yo voy a morir. Este cuerpo está infectado por el germen de la muerte. Por eso cada día nos vemos peores. Por eso pasan los años y vamos en picada. ¿Por qué? Porque en este cuerpo reside justamente eso. No va a mejorar. El punto es este, que vamos en camino a la muerte. Este cuerpo se desgasta y finalmente muere por causa del pecado con el cual todos fuimos afectados. Nadie puede arreglar eso. Sin embargo, nuestro espíritu, dice Pablo, está vivo. Está vivo.
Está vivo por la justicia, el versículo 10. Ahora, obviamente no es por nuestra propia justicia, tiene que ser la justicia de otro. Se refiere a la justicia de Jesucristo que ha sido imputada a nuestro espíritu. La persona que tú eres, en realidad, que reside en tu cuerpo, ese espíritu es una nueva criatura que tiene vida eterna y continuará viviendo para siempre en el futuro, pero no en este cuerpo presente. Es lo que nos dice Pablo. La única esperanza para nosotros es de ser liberados de este cuerpo de muerte, y leemos en el versículo 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Maravilloso. Una y otra vez nos dice Pablo que el Espíritu está en vosotros, en vosotros, en vosotros, en nuestro espíritu. Y si no fuera por esta realidad del poder del Espíritu, no podríamos por un segundo agradar a Dios. No podríamos tener victoria por un segundo sobre esta corrupción, sobre esta carne. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo en nosotros, dice Pablo, garantiza que por su poder también seremos resucitados con un nuevo cuerpo, tal como el cuerpo de Cristo cuando resucitó de los muertos. Dios, quien por su Espíritu resucitó a Cristo de los muertos, también nos resucitará de la muerte física con un nuevo cuerpo. Este cuerpo morirá. No hay duda de eso. Pero Dios nos dará un cuerpo nuevo en la resurrección, semejante al cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Imaginen, ¿se acuerdan qué podía hacer el Señor una vez glorificado? Todo eso que podemos observar en su vida y en su cuerpo es algo que nosotros también vamos a experimentar. En un sentido, el día de nuestra muerte es mejor que el día de nuestro nacimiento. ¿Saben por qué? Porque cuando nacimos, físicamente nacimos en pecado. Cuando morimos, vamos a renacer a perfección. Cuando tú mueras, si eres cristiano, tu espíritu inmediatamente va al cielo. No vas a un limbo, no vas al purgatorio, no vas a un lugar intermedio, que son todas cosas inventadas por el hombre. Eso no existe en la Biblia. Cuando tú mueres, vas a la presencia de Cristo Jesús. Dice Pablo en 2 Corintios 5, ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Cuando tú mueras, entonces, vas a pasar inmediatamente a la presencia del Señor. En el mismo capítulo 5, versículo 1, dice Pablo, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, está hablando de este cuerpo, es destruida, y va a ser destruida. Tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Vendrá el día cuando en la resurrección final, nuestro espíritu, quien está con Cristo Jesús después de la muerte física, se unirá con nuestro cuerpo resucitado. En ese día el Espíritu Santo recreará un cuerpo en conformidad al cuerpo resucitado de Cristo para vivir y estar capacitado para vivir con Él en los cielos para siempre jamás. Este cuerpo corrupto no puede heredar la vida eterna. Ese día de la resurrección final, Dios va a recrear por su Espíritu en nosotros un nuevo cuerpo. Seremos todo nuevo. De mortalidad pasaremos a inmortalidad. Qué tremenda bendición cuando pensamos en eso. Saber que el Espíritu Santo está en nosotros, primero, creando nueva vida en nosotros, en la regeneración. Segundo, dándonos el poder y la habilidad de obedecer la palabra de Dios por ese Espíritu que está en nosotros. Y finalmente, el Espíritu Santo nos va a recrear, o va, mejor dicho, a recrear este cuerpo, que de alguna manera va a tener cierto parecido al cuerpo que hoy tenemos, me imagino. No que seremos tan feos como hoy somos, pero me imagino que habrá cierta similitud entre lo que nos vemos hoy y lo que seremos, pero en perfección. Y eso no sucederá hasta el día de la resurrección final. Noten el versículo 11 otra vez, dice Pablo, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros,
¿Y habita Él en nosotros o no? Por supuesto que sí. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. No sé cómo esto va a suceder, porque alguno pensará, bueno, ¿qué? Aquellos que murieron en alta mar y los echaron al mar. No sé. ¿Qué aquellos que se quemaron y fueron consumidos sus huesos? ¿Qué aquellos que ya se corrompieron y están confundidos con la tierra en la cual fueron enterrados? Yo no sé cómo va a suceder esto. Lo que sí sé es que la palabra de Dios me dice que este cuerpo mortal va a ser recreado por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Eso sí es una garantía. Eso sí es verdad. ¿Saben qué? Eso es poder. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos libra del pecado, de la muerte espiritual, nos capacita para vivir en victoria cumpliendo la ley de Dios y nos transformará finalmente con un cuerpo glorificado, listo para vivir con Cristo para siempre jamás en los cielos. Esta es la obra del Espíritu Santo, no esas tonteras que se observan y pasan por obras del Espíritu Santo y son atribuidas al Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo ni la obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace es lo que acabamos de ver. Y podemos dar gracias a Dios por ello. Y alabanza a Dios por ello. ¿No les parece? Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día y te damos gracias especial en este momento por lo que tú nos enseñas en este pasaje. Gracias te damos, Señor, por la persona del Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu Santo, Señor, que reside en nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos recreaste al regenerarnos, nos diste vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos estás dando el poder para obedecer la ley de Dios. Y gracias, oh Dios, Espíritu Santo, te damos porque algún día aún recrearás nuestro cuerpo capacitándonos para vivir en gloria eterna con Cristo Jesús. Señor, te alabamos. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Te alabamos y te bendecimos hoy. Pedimos, oh Padre, que nos lleves con bien a nuestras casas, pensando y meditando en las verdades que hemos contemplado hoy. Señor, que nos animen, que nos den energía, que nos den edificación. Y Señor, si hay una persona que aún no te conoce hoy en este lugar, pedimos que por tu Espíritu Santo lo convenzas de pecado, concedas arrepentimiento y fe, y venga a ser parte de tu familia. Lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.